Quizás recién ahora, después de escuchar todas las intervenciones previas y de leer el conjunto que compone la revista, puedo ubicar mejor el lugar del texto, mi texto en la revista. Y entiendo, recién ahora, siempre un poco tarde como solemos entender, eh, que de lo que se trata, lo que junta la interpretación con la interrogación sobre el sueño que abre el artículo que me ofreció publicar Lacaniana, es la pregunta sobre qué despierta. Y la pregunta sobre qué despierta a una interpretación y el sueño, ¿sí? En la vertiente, en la orientación que le dimos. Como ustedes saben, este texto es el texto publicado, Lo real en el sueño, es el estado de trabajo de un cártel, de uno de los cárteles que se organizaron para el Congreso que debería haber habido en el mes de abril. De ese cártel yo fui más uno, y por la disposición organizativa, los textos que se volcaban en el CILICET y que ustedes seguramente ya tienen, son los textos de los 4 integrantes del cártel, pero no del más uno. El más uno no tenía, no escribía un texto el más uno. Entonces, esto que figura acá y que fue lo que yo presenté en la noche preparatoria para el Congreso, es un poco la contribución del más uno al debate del cártel. Bueno, como el Congreso no se realizó y su fecha se desplazó, la elaboración prosiguió, no quedó cerrada ahí. Es eso un poco lo que les voy a traer hoy. El punto de vista que adoptamos en ese cártel, que fue un cártel que incluía un participante de cada una de 4 escuelas, el punto de vista que adoptamos fue desde el inicio un punto de vista pragmático. Es decir, nos propusimos que no vamos a preguntarnos qué es el sueño, que no íbamos a intentar hacer una metapsicología lacaniana del sueño, sino que íbamos a intentar captar de qué manera el sueño era usado en el análisis. De qué manera el sueño era usado en el análisis, en especial por parte del analizante, en el transcurso de la experiencia y al final. Por supuesto, del lado del analista estaba también la pregunta, que plantearía así: ¿qué uso hace el analista de los sueños que se le dirigen? Para Freud era claro, el sueño era la vía regia de acceso al inconsciente. Pero con Lacan, donde de alguna manera el axioma es orientarse siempre por lo real, buscar lo real, no era tan evidente que se pudiera hacer la transposición y decir que, así como para Freud el sueño era la vía regia de acceso al inconsciente, para Lacan el sueño era la vía de acceso, la vía regia de acceso a lo real. Había ahí algo que claramente no funcionaba y que nos llevaba a plantearnos el problema. El hecho de experiencia del cual partimos fue siempre constatar el uso que hacían los AE de los sueños para tomar la decisión de dar por terminado el análisis. Eso es de alguna manera el disparador de la cuestión. ¿Por qué
el sueño tenía para el analizante ese valor que le abría las puertas de salida. A partir de cierto momento, el analizante es un hecho que constatamos, a partir de cierto momento el analizante no busca la curación. Ya sea porque la encontró y el síntoma que le fastidiaba la piedra en el zapato no la siente más, porque no está la piedra, o porque cambió de zapato, o porque, en fin, obtuvo un callo lo suficientemente grueso para poder andar por la vida con la piedra no a cuestas, sino abajo, ya sea porque perdió interés en la curación. A partir de cierto momento lo que el analizante busca es la salida, quiere encontrar la salida. En función de su relación con el psicoanálisis y de su relación con el deseo del analista, quiere encontrar la buena salida, una salida que no sea una salida cualquiera. Y es allí donde el uso que hacen de los sueños abrió la interrogación. Digamos que hay sueños a lo largo del análisis, y que esos son enigmas que buscan desciframiento. El analizante está atrapado en el querer decir, y en el querer decir algo que valga la pena. El sueño se presenta así para el analizante como la ocasión de ofrecer un enigma al desciframiento. O sea, el sueño se presenta como un sostén y una prueba de la transferencia y del inconsciente. Sin embargo, a lo largo del análisis, no todos los sueños son iguales. Y hay sueños que son un acontecimiento que marcan un antes y un después. Los analizantes los recuerdan y suelen llevarlos como momentos decisivos al análisis. Puedo dar un ejemplo de mi propia experiencia porque lo comenté en el pase en varias ocasiones. 2 sueños. ¿Cuál es el enigma de descifrar? ¿Cómo se presentaba para mí en ese momento el enigma de descifrar? El enigma de descifrar se presentaba como la estructura clínica, porque no reconocía un síntoma, no reconocía mis síntomas, y entonces me identificaba como una histérica sin síntomas. Y eso es algo que llevaba, que movía en parte mis preguntas en el análisis. Primer sueño en este sentido, se presenta la noche anterior a iniciar mi segundo análisis. Sueño que estoy en la sala de espera de Lacan, estoy rodeada en la sala de espera de Lacan de analistas ilustres, por supuesto está Gloria también, a quien recordamos en estos días. Finalmente entro y le digo a Lacan que estoy a punto de regresar a Buenos Aires, pero que dudo. Y entonces Lacan larga una carcajada en el sueño y me dice, pero eso es un diagnóstico de estructura. Con ese sueño voy a mi primera sesión de este segundo tramo de análisis y lo cuento. La analista interviene diciendo, eso está por verse. Y ningún efecto de verdad, ningún acontecimiento de saber, simplemente que se diga, que se siga. 12 años después tengo el segundo sueño, que es el que les voy a contar.
Ese sueño es el siguiente. Yo estoy en el lavadero, estoy en un ambiente de un departamento con un hombre, se escucha el ruido del ascensor, sube, alguien sube. Retrocedemos hasta desembocar en el lavadero, en la pared del lavadero, es decir, en el lugar donde ya no hay más espacio para retroceder. Quedo atrapada contra la pared del lavadero, me despierto llena de angustia, pesadilla. El analista pregunta, ¿quién sube? Respondo, es la mujer vestida con mi impermeable. Fin de la sesión, salgo y hago toda una serie de asociaciones. Esas asociaciones me llevan a un párrafo de Lacan, del seminario 8, donde Lacan dice cómo la estrategia de la obsesión es reducir al otro con mayúscula al semejante. Pienso, la reduzco a ella, a mi semejante, poniéndole mi impermeable, soy una obsesiva. Y con esto voy a la sesión siguiente a decirlo, muy temerosa, diciendo quizás te rías porque ya lo dije una vez y no me dieron pelota, pero te quiero decir algo, mi interpretación del sueño es esta, llego a esta conclusión, el analista se levanta, aplaude, zapatea, hace toda una gesticulación, en fin, termina la sesión, fin del enigma. Acontecimiento. Ese sueño es para mí un acontecimiento de saber. Nunca más volví a formularme la pregunta y nunca más esa pregunta se abrió. Salgo de la sesión, mediodía en París, y me voy a tomar una copa de vino. De todo esto que he trabajado y del cual les he hablado, lo que quiero traer hoy es la copa de vino. ¿Qué es ese plus que no quedó satisfecho con el saber adquirido, con el acontecimiento de saber, con la resolución del enigma, y necesitó esa copa de vino, esa vivificación, ese mareo, ese efecto en el cuerpo que acompañó el acontecimiento de saber. Bien. Esto para indicar que hay, en mi experiencia propia, sueños que llaman al enigma, sueños que son acontecimientos de saber, y que hay algo que a la interpretación que acompaña a esa interpretación sin sentido, bravo, zapateo, en fin, fiesta, la copa de vino. En el artículo en cuestión, si ustedes lo leyeron, van a ver que empieza diciendo algo conocido, ¿para qué sirve el sueño? Y la respuesta familiar, el sueño sigue para el despertar, el sueño preserva el dormir y uno se despierta para seguir soñando. Es la fórmula clásica que ya hemos comentado y, en fin, desmenuzado varias veces. Había entonces la hipótesis sueño de noche, fantasma de día, lo cual da la equivalencia entre sueño y fantasma, equivalencia de raigambre profundamente freudiana, que unifica el sueño y la fantasía en dos registros diferentes.
Lo cual abre la cuestión, conocida también, de si habría un verdadero despertar, un despertar que no sea el despertar para seguir soñando. Un despertar más allá del fantasma. Y se entiende entonces que toda nuestra reflexión sobre el final de análisis como atravesamiento del fantasma promete la idea de habría un despertar que sería solidario del atravesamiento del fantasma. Estuve en una ocasión, hace muchos años, en unas jornadas en la ESEF donde intervenían los AE, y la pregunta que se armó y sobre la cual se hizo toda una discusión que me dejó perpleja en ese momento, era si los AE seguían soñando. Me pareció increíble que se hiciera esa pregunta, pero es una pregunta verdaderamente consistente con la idea del atravesamiento del fantasma. Es solidaria una cosa de la otra. Bien. La conclusión de toda esa cadena del deseo de dormir es, efectivamente, sueño y fantasma satisfacen el deseo de dormir. Lo que me interesó especialmente en el recorrido que presenté en esa ocasión, y que no está muy claro en el texto, porque en ese momento hice lo que pude, es el aporte de Serge Coté. El aporte de Serge Coté, en una ocasión famosa porque precede el tema, el tópico de la declinación de la interpretación que tanto conocimos, él desplaza un poco la cuestión, no se hace la pregunta de ¿para qué soñamos? Con la respuesta el sueño sirve para preservar el dormir, etcétera, etcétera. Lo que él se hace como pregunta es ¿qué es lo que despierta? Y es en este punto que está la solidaridad entre la interpretación y el texto este. ¿Qué es lo que despierta? Y entonces él elabora su hipótesis de que lo que despierta es lo que no puede ser descifrado. Es decir, no, lo digo mal, lo que despierta es lo que no puede ser cifrado. Es el límite de lo cifrable, eso lo que despierta. ¿Qué es lo que despierta? Dice, sino lo real del sexo. El sueño es un intento de dar sentido al no sentido de la relación sexual. El cifrado contiene en sí mismo una satisfacción que viene al lugar de la satisfacción que no hay, y es el goce del cifrado mismo. Y entonces, da dos ejemplos. Allí donde lo real del sexo es imposible de representar en lo imaginario e imposible de nominar en lo simbólico, surge un goce subrogado, un goce sustituto del goce imposible. Y el goce del cifrado como goce sustituto del goce imposible. Dice, es una negociación entre un goce imposible y un goce que finalmente pasa a la letra. El sueño, entonces, ¿captura un real o no? La respuesta que nos dimos en ese momento es: el sueño cifra lo real como imposible. Y si el sueño atrapa un real, hay que pensar bien de qué real se trata. Si el sueño atrapa un real, presentifica lo imposible de lo simbólico, lo imposible de la nominación, lo imposible de la significación y lo imposible de lo imaginario, es decir, lo imposible de la representación. Si el sueño atrapa un real es porque presentifica la falla de lo simbólico y de lo imaginario. Y en este sentido,
La respuesta es sí, el sueño atrapa un real, pero el sueño atrapa un real como imposible. Después, si no me siguen, me preguntan. Pero avanzo con el postscriptum del texto, y es la pregunta de si cambiamos nuestra definición de lo real. Si cambiamos nuestra definición de lo real como lo imposible por la definición de lo real como contingente. ¿No podrían entonces ser algunos sueños el lugar donde por un instante cesa de no escribirse lo real? No lo imposible, sino lo contingente. ¿Cuál sería entonces el índice de ese efecto de real? La cuestión es esa, ¿cuál sería el índice? La hipótesis actual es que lo que despierta es lo que toca el cuerpo. Que un sueño, que lo que despierta no es lo imposible de lo simbólico, lo imposible de la representación imaginaria, que lo que despierta es lo que en un mal castellano llamamos un acontecimiento de cuerpo. Para decirlo mejor, un acontecimiento en el cuerpo. Algo que tiene su sede en el cuerpo y que viene de otro lado. En todo caso, que se experimenta como viniendo de otro lado. Es el cuerpo el que nos hace, es el cuerpo el que se hace presente en el despertar. Decir que el sueño protege el dormir implica, y Freud lo percibió bien, que el sueño, o sea el inconsciente, silencia el cuerpo. Podemos soñar que corremos una gran maratón, pero apenas una pequeña patadita es lo que nos mueve en el sueño. A veces ni siquiera. Sacudimos el cuerpo del soñante para verificar si está vivo o muerto. Y solemos decir, con un eufemismo, que se durmió dulcemente, para indicar que no hubo más despertar. Este anudamiento entre el sueño, el inconsciente y la muerte, hay que explorarla hasta el final. Lo que vuelve al cuerpo, a la vida, Freud lo encontró muy bien. Es, por ejemplo, el deseo de hacer pis. Freud percibió que se puede soñar mucho hasta el momento, y se puede soñar que uno va al baño y demás, hasta el momento en que el apremio del cuerpo hace que se despierte y uno termine teniendo que ir al baño. De ahí el fenómeno a investigar de la enuresis. Despierta el cuerpo en el sueño el orgasmo, repertoriado frecuentemente por las mujeres en la clínica, un orgasmo que me despertó.
despierta el sueño, la pesadilla, pero la pesadilla no es sin las palpitaciones, sin la sudoración, sin el salto del cuerpo en la cama. Si con la interpretación lográramos algo equivalente, si con la interpretación lográramos sacudir al cuerpo como lo sacuden algunos sueños que son la falla del inconsciente, habríamos ganado algo en la investigación sobre la eficacia del psicoanálisis. Eso, gracias.